¿Y quién es el tigre? Acompáñame a descubrir un poco más acerca de la persona a la cual muchos conocen por este peculiar sobrenombre. Hola a todos y bienvenidos a este pequeño programa donde se llevará a cabo una secuencia del proyecto ya realizado acerca de mi abuelito Luis María Forero Yazo, quien es más conocido como el tigre. Por medio de este espacio quiero tratar de mostrarte quién es el verdadero tigre y saber un poco más acerca de él desde lo que era su infancia hasta la actualidad. Poder conocer un poco más de su historia, anécdotas, por medio de personas que siempre han estado cerca de él como lo son su familia. Mi nombre es Ana María Gutiérrez Forero y soy quien te va a estar acompañando en este programa. Soy estudiante de comunicación visual de la Universidad Minuto de Dios y también soy la nieta del tigre, la persona de quien vamos a estar hablando principalmente. Bueno, en la realización de este podcast contaré con la ayuda de personas que han sido muy cercanas a él, que lo han conocido por un largo tiempo y que han vivido más de un momento a su lado. Por eso, las primeras invitadas en este programa son Aura María Forero Yazo y Leonor Forero Yazo, sus dos hermanas que a pesar de ser menores que él, han compartido varios momentos a su lado y quienes nos podrán contar un poco más acerca de quién es el tigre. Bueno, como ya se había mencionado antes, las invitadas que tengo para esta primera emisión son dos de mis tías, que son hermanas de mi abuelito, que son Aura y Leonor, y pues a ellas les voy a hacer una serie de preguntas acerca de quién era el tigre, de su infancia, su matrimonio y demás cosas así. Entonces, pues, hola Brahma, ¿cómo estás? Hola, Ani, ¿cómo vas? Bien, bueno Brahma, cuéntame, ¿cuántos hermanos eran en total ustedes y quiénes eran? Nosotros en total fuimos 9 hermanos. Luis ocupaba el tercer lugar de mayor a menor. ¿Quiénes éramos? Bueno, entonces Mercedes, Pedro, Luis, Carlos, Berta, Leonor, Aura, Manuel y Manuel Oliverio. Ok. Y bueno, de la infancia de él, algo que te acuerdes o que te haya comentado mi abuelita, ya Ah, que ustedes son sí. menores. Su infancia fue normal dentro de un hogar humilde. De pequeñito fue muy enfermo de los ojitos, a tal punto que a mi mamá le dijeron que podía quedar ciego. Pero mi mamá, como toda una luchadora guerrera y emprendedora y comprometida con su hogar, lo llevó a un médico especialista para ponerlo en tratamiento. Gracias a ese médico recobró la visión después de 3 largos años de sufrimiento. Ok, y cuando él como en la escuela, ¿cómo le iba, digamos, esos estudios? ¿Los terminó? ¿Qué pasó? Él estudió en una escuela porque en esa época solamente existían escuelas donde solamente hasta segundo primaria, o sea que él hizo primero su segundo de primaria y repetía en segundo de primaria porque pues de ahí no se podía avanzar, era segundo primario todo el tiempo y de ahí no avanzaban, entonces a raíz de eso, pues él ya no quiso seguir estudiando porque pues igual no surgían, no superaban, no pasaban un año más y tampoco había donde más estudiar, entonces hasta ahí llegó, segundo primario. Y luego de trabajar en el campo y eso, ¿se dedicó a algo más o solo se quedó ahí o...? Cuando fue adolescente, pues él trabajaba, decidió no estudiar más, se dedicó a labores del campo en compañía de mi papá, porque mi papá fue muy laborioso todo el tiempo en sus labores de campo y pues a todos mis hermanos hombres les inculcó que había que trabajar y gracias a eso pues mis hermanos son, son bien, son honestos, son responsables, trabajadores y ya pues, pero después ya él ya no, ya después de que trabajó con mi papá, entonces se fue para el ejército y allá prestó pues su servicio militar y cuando regresó ya sabía conducir, se dedicó a trabajar, a manejar tractor, combinada, que en esa época existía la combinada, que era la que cortaba la cebada, entonces a él le gustaba todo eso de labores de campo. Esa combinada, me contaba Raúl que él la manejó, o mejor dicho que esa combinada era del Monedilio, que era amigo de él. Sí, ¿Cómo era todo ese sí, tema? la combinada no era de él, la combinada era del mono Edilio, que era el propietario, pero pues Luis era la persona que era el que la manejaba y era
el empleado de confianza del Monedilio. Entonces se dedicó todo el tiempo a trabajar en eso, hasta cuando se cansó. Finalmente también se cansó. ¿Y él cómo comenzó su amistad con los Moreno? ¿Cómo los conoció? ¿Cómo fue que surgió esa amistad? Porque los Morenos son muy buenos amigos de él y sé que lo conoce desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿cómo surgió como esa amistad entre los Moreno y él? Ah, ok. Pues más adelante, ya cuando se cansó de manejar combinada y todo, pues entonces le dieron la oportunidad de manejar volqueta. Entonces, ¿qué hacía él con la volqueta? Pues obviamente hacía viajes a Corabastos con productos agrícolas como papa, la zanahoria, la arveja y todo lo que se daba en el campo. Entonces, él tenía su volqueta, la manejaba, se venía a la madrugada, traía sus alimentos, acá los vendía, pero obviamente que la volqueta tenía que tener sus personas, sus ayudantes. Entonces, los ayudantes eran muchachos jóvenes que le ayudaban pues para cuidar la carga y para descargarla aquí en Corabastos y todo, pero pues a raíz de la forma de ser de él, con sus amigos, porque eran sus amigos, no era la persona que los mandaba mal ni nada, de eso era un gran patrón. Entonces, finalmente, esos eran los muchachos que le ayudaban y hoy en día son los grandes amigos los cuales han surgido mucho económicamente y todo, pues él ya no está en condiciones de trabajar, mi hermano, y ellos son los que lo ayudan, lo llevan, lo Lo traen invitan, todo. todos los días para algún lado se lo llevan. Entonces, pues ha sido la compañía de ellos hoy en día, después de que ellos eran las personas que lo ayudaban. Entonces, eso es lo que en este momento me hace pensar que uno siendo buen empleado, buen patrón, pues la recompensa más adelante se ve. Porque en este momento él tiene 81 años y también necesita que de sus amigos, de sus amistades. Claro. Digamos, ¿cómo él era en el trabajo, según lo que ustedes veían o los que le Era contaban? una persona supremamente responsable, muy dedicada a su trabajo, excediéndose más bien, daba más de lo que a él le pedían. Finalmente, él, así fuera que estuviera lloviendo o, o lo que fuera, él nunca dejaba de ir a cumplir con su responsabilidad, a traer su carga, a traer sus productos, siempre, 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 así estuviera lloviendo o lo que fuera, él cumplía con sus labores y por eso pues todo el mundo lo llamaba a trabajar con ellos porque pues era una persona muy honesta y responsable. ¿Y cómo era su relación con él? Como hermanos y actualmente, ¿cómo se Como llevan? hermanos, nosotros hemos sido unidos toda la vida, muy unidos, muy unidos. Nosotros finalmente no teníamos mayor cosa, pero pues teníamos mucha unión familiar, eso lo hace uno desde familia, desde el hogar. Entonces eso lo inculcaba a uno mi mamá especialmente, porque pues ella decía de todas formas, lo que haya para uno hay para todos. Entonces nosotros todos fuimos muy unidos, la relación de familia de nosotros ha sido muy buena, hasta tal punto que él en este momento vive en el campo, y nosotros lo que podamos ayudarle le damos, estamos pendientes de él, qué se le ofrece. Tiene su EPS, tiene todos sus servicios que pues básicos prácticamente y eso pues nosotros lo ayudamos a que las cosas las tenga, a que no tenga ninguna necesidad o tantas tampoco, o ninguna necesidad que sea como tan apremiante. Sí las tendrá, pero pues igual uno trata de más o menos ayudarle en lo que pueda. Bueno, como ya había mencionado, son dos invitadas en este programa, así que la segunda invitada es mi tía, Leonor, que está aquí conmigo, y ella nos va a hablar un poquito acerca de cómo, digamos, la parte del matrimonio y toda esa historia de mi abuelito y demás. Así que, a ver, cuéntanos, tía, Mira, ¿a qué edad se casó? ¿Tú sabes cómo su boda, demás y demás? tu abuelito se casó a los 33 años con Anasista Orozco, ceremonia que se realizó aquí en Bogotá en la iglesia de la Consolata a las 6 de la tarde. Ok, y pues a ella la conocí en una fiesta, ¿verdad? A ella la conoció en una fiesta. Exacto. Pero me contaron que antes de mi abuelita había otra persona que Así, antes de su abuelita, él tuvo una novia con que duró mucho tiempo que se llamaba Belén. y Y tal. todo el mundo creía que Belén iba a ser la esposa de él porque llevaba mucho tiempo con ella. Pero
fue a una fiesta y allá conoció a Ana Sista y se ennoviaron y finalmente ella fue la persona quien llevó al altar. Vea, pues. Y bueno, se casaron de más y ellos al principio en dónde vivían, porque mi mamá me contó que ellos habían vivido en una finca antes de Sí, al tener la casa. principio vivían en una finca muy cerca al pueblo y duraron allá él era el ordeñador y manejaba las vacas y todo eso. Y Anita pues se dedicaba a arreglar la casa de los patrones. Duraron como unos 4 años y luego se fueron a otra finca. Allá duraron, ponle tú, 3 o 4 años y es mi mamá le dio a él la posibilidad de darle un lote y en él construyó su casa, en donde hoy vive, en Poveda número La 2. actual. Ok, y ahí fue ya donde empezaron a formar su familia con ella, ¿no? Él, sí, claro, él cuando vivía en una finca, en la primera finca, Anita quedó embarazada y nació su primer niño, un niño precioso que se llamó Edgar Alonso, El pero único que se parecía a ella. desafortunadamente lo cogió una meningitis y a los 22 días murió aquí en el Hospital San José Infantil. Y para él fue duro, Terrible no para sé. él, fue terrible, pues era su primer niño, para todos fue terrible la muerte de ese bebé. Y resulta que Anita tenía una hermana aquí en Bogotá y ella no era muy pendiente de una niña, entonces ellos decidieron llevarse a esa niña para Tenjo, que se llama Janet. Ellos la educaron como si fuera su propia hija, porque ella era muy pequeñita, era de 1 año y medio, 2 años. Luego quedó Anita embarazada y nació Marta Liliana, o sea, su mami. Y a los 3 años después, otro embarazo y nació Luz Elena, su tía. Ok, ¿y cómo él era él con respecto a su familia? Él era muy Con... cariñoso y muy responsable. Él trabajaba mucho, se dedicaba de lleno al trabajo, se iba muy temprano y llegaba muy tarde porque estaba cargando las volquetas para venirse para Corabastos con los productos agrícolas que le tocara traer. Entonces él salía de la casa a las 3 de la mañana a recoger la volqueta, pero él tenía una moto. Entonces en su moto se transportaba hasta donde estaba la volqueta y ahí se venía cargado con, no solo él, sino muchos carros de Tenjo con productos agrícolas, como fuera papa, zanahoria, mazorca, lo que estuviera en cosecha, y venían a vender eso. ¿Y cómo él era en relación con sus hijas, con mis tías? Y Él era así. un papá muy responsable y muy pendiente de ellas, muy exigente. Él era muy Sí. exigente con sus hijas y las educó hasta donde quisieron llegar. Ujú. Donde ya cada una cogió su camino ya. Sí, cuando grandes cada una cogió su camino. Marta se vino a estudiar aquí a la Universidad del Minuto. Luz Helena se casó y se organizó y se casó y luego vino la época más difícil que fue la enfermedad de su Sí, abuelita cuando como... descubrieron que era diabetes. Fueron 3 años muy difíciles de hospitalización a casa y de casa a hospitalización donde constantemente estaba en tratamiento, pero constantemente tenía unas recaídas muy fuertes hasta que un día, después de 3 años, eh, la sacaron del hospital aquí de Suacha, la llevaron para Tenjo y ese 16 de octubre ella quería irse mucho para Tenjo. Llegó a la casa a las 6 de la tarde y murió a las 8 de la noche del año 2006. ¿Y cómo fue él con respecto a la enfermedad de mi abuelita? ¿Cómo le Eh, tocaba a él, demás? A él le tocó retirarse de trabajar para dedicarse de lleno a la enfermedad de su abuelita. ¿Por qué? Porque sus hijas estaban en diferentes sitios y una cosa es llegar de visita y otra cosa es estar las 24 horas. Entonces él, en base a tantos problemas, decidió que definitivamente dejar el trabajo, vender su volqueta y dedicarse de lleno a atender a su esposa. Después de la muerte de ella, él no se ha organizado con nadie, entonces se dedicó a su casa, a administrar
sus propias cosas y con sus vacas ordeña en la mañana, ordeña en la tarde y con el producto de la venta de la leche, él subsiste con una vida sin, sin necesidades, normal. ¿Y tu relación con él, cómo era? Cuando era chiquito, ¿recuerdas algo? ¿Cómo era contigo? ¿Cómo era con los hermanos en general? Mami, nosotras éramos las menores, por ende la diferencia de años era muy grande, entonces un recuerdo que le llegue a uno de cómo él era con uno, la verdad que no. No. No, pero ya cuando él era casado, pues nosotros teníamos muy buena relación y todos hemos sido muy unidos con mucha. Mi mamá algo que nos enseñó fue a tener familia. Entonces la familia Forero es muy unida en todas, en las buenas y en las malas. Siempre estamos allá y tú te has dado cuenta porque quien tenga una necesidad, todos estamos en pro de ayudar. Ujú, exactamente. ¿Y cómo era, digamos, esa relación? ¿Cómo siempre lo veían ustedes a él en respecto a personal, como su forma de ser y así? Él era serio, por ende infundía mucho respeto. Y sus hijas pues eran muy cariñosas con él, ellas eran de las que se sentaban en la pierna de él a acariciarlo y todo, y él jamás, sobre todo Marta, jamás en la vida le rechazó una caricia de sus hijas, ni jamás, siempre más bien les daba amor que rechazos. Él era muy cariñoso con sus hijas y tú lo ves que en este momento él es igual. Sí. Así la hayan pasado muchos años ya, de pronto también la soledad lo madura a uno más, pero él es muy pendiente de sus hijas y de su familia. Y tú te das cuenta que toda la familia día a día, en la mañana y en la tarde, está uno llamando a ver cómo está él y Y cómo le ha pendiente ido. de él, sí. Y digamos, él perdió a Edgar Alonso y tuvo a mi tía Janet, pero cuando se enteró de que ya iba a tener una hija propia de él otra vez, ¿cómo fue esa reacción de él? O, Uy, se puso feliz porque ya era otro retoño de él, entonces lógico que sin despreciar a Janet ni cosa por el obvio, claro. estilo, pero la hija cuando llegó llenó el vacío no el vacío, pero sí en parte el vacío que había dejado Edgar Alonso. Y después, 3 años después, nació Luz Helena, por ende también eso lo llenó de alegría y él era muy pendiente de sus hijas y muy pendiente de que estudiaran y que no les hiciera falta nada. Y de sus primeros nietos, que pues, o sea, en sí serían, por decirlo así, Marcela y ellos, cuando se enteró de que mi tía estaba embarazada. Pero es que Janet se casó y fue una ceremonia por lo católico, se casó y tuvo su hija y que fue Marcela. Marcela. Marcela fue criada prácticamente por su abuelita Sista. Sí, sí, sí. ¿Y cómo ustedes la veían a ella, mi abuelita? ¿Cómo era ella? Con él, en su matrimonio, ¿cómo eran ellos dos? Ella era cariñosa, le tenía su comida, le tenía todo al día, entonces lo atendía bien, porque la verdad que ellos, como te digo, él salía a las 3 de la mañana y llegaba a 9, 9:30 de la noche, entonces, pues la relación, es decir, que tuvieran mucho diálogo, no lo sabe uno, ¿no? Ujú. Pero se veía que ella lo atendía bien. Pero alguna vez tuvieron así problemas grandes o así graves o algo así, digamos, como para... Yo creo que problemas en todos los matrimonios deben de existir, pero jamás se hicieron públicos. Ok. Sí, de pronto, pues como toda pareja tendría sus problemas, pero los resolvían entre ellos porque mi mamá siempre nos enseñó que en problemas de hogar nadie se debe meter. Claro. Y bueno, con esto llegaríamos al final de esta primera emisión. Espero la hayas disfrutado muchísimo. Te quiero invitar a que vayas a ver mi microdocumental titulado El Tigre, donde te contaré toda la historia detrás de este peculiar sobrenombre que tiene mi abuelito y ya nos veremos en otra próxima ocasión.